Hola, soy Álvaro Espuni, fundador de una empresa que se llama Carboliva, que se dedica a la fabricación del biocarbón sostenible. En primer lugar, quiero agradecer a Crisolar que nos dé la oportunidad de explicar qué es el biochar y el porqué de Carboliva. Lo primero es explicar de dónde nos viene la biomasa, que nos viene de la aceituna, de las extractoras de orujo, que es el subproducto que se obtiene de la almazara. Hay que tener en cuenta que la aceituna tiene solo un 20% de aceite y que el resto es una cantidad grande de líquido y la pulpa, la piel y el hueso. El agua, esa mezcla se llama alperujo, que es se le llama al subproducto de la almazara. Ese alperujo tiene un 60% de agua, ya solo le queda un 2% de aceite, tiene un 8% de hueso y un 30% de pulpa. Esa es la biomasa que nosotros utilizamos. Pero primero es importante entender que una vez que la almazara hacen su función y han extraído el aceite, el 80% de la masa que están molturando tiene que salir hacia las extractoras, porque la almazara solo trabaja durante 2 meses y la extractora tiene que estar trabajando durante el resto del año para eliminar o valorizar ese subproducto que generamos. En una campaña normal media de 1,5 millones de toneladas de aceite de oliva, hay 7,5 millones de toneladas de aceituna y se producen nada menos que 6 millones de toneladas de ese alperujo que tiene que tratar la extractora. Esa extractora tiene que evaporar 3,6 millones de toneladas de agua y obtiene una biomasa que representa casi 2 millones de toneladas. Toda esa actividad, además, para extraer una cantidad de aceite que, frente al 1,5 millones de toneladas de aceite de oliva, el de orujo son 135.000 toneladas en esa campaña media que hemos hablado. El alperujo se transporta en bañeras hasta las extractoras y ahí se almacena en grandes balsas impermeabilizadas porque el agua de vegetación de la aceituna, el alpechín, si cae dentro del acuífero o en el suelo puede ser perjudicial para el medio ambiente, entonces es importante garantizar que tenemos un aislamiento total en el almacenamiento. Este orujo es como un líquido, aquí veis este camión basculando, que es una vena líquida que se descargan las 25 toneladas que trae por un agujerito de 30 por 30. Para que las extractoras puedan extraer ese aceite, ese 2% de aceite sobrehúmedo, que cuando se extrae ya es un 8%, porque la materia se tiene que secar desde el 70% de humedad hasta el 10%, si no, no se extrae. Para eso hace falta utilizar los secaderos. Los secaderos de orujo tienen que utilizar una fuente de calor que permita evaporar esa cantidad de agua que tenemos que evaporar. Y para eso tenemos 2 opciones en el sector. El horno alimentado con combustible, que normalmente es el propio orujillo que llamamos, que es el orujo desengrasado y seco, o el hueso de la aceituna. Y luego hay otra opción también, que es utilizar las cogeneraciones. Cogeneraciones con gas natural, que hay una legislación específica para el secado de lodos de almazara. Aquí vemos un secadero, es un tubo largo de 30 metros por 3 que recibe, en el horno se está quemando la biomasa y esa biomasa genera un calor que atraviesa ese secadero, que tiene normalmente una longitud de 30 metros, y que recibe el calor al principio a 700-800 grados y termina sacando los vaos saturados de humedad a 90 o 100 grados como máximo. La humedad del orujo que entra es del 70% y al final se queda solo con el 10% o con el 8%. Aquí vemos lo que es el hueso y lo que es la otra parte del hueso que no es aceite, que es el orujillo que llamamos.
De las dos materias que hemos mostrado, lo que más habitual es utilizar es el orujillo, que es la parte que tiene un valor menor en el mercado porque es un combustible que tiene un contenido en ceniza más alto. El problema que tiene la combustión del orujillo es que la ceniza que lo compone es de un tamaño muy pequeño. Los diámetros de las partículas son de 10 ppm o 5 ppm y entonces eso es muy difícil de capturar por el ciclón que hemos visto antes en la instalación. Entonces hay hay distintos sistemas de depuración de esos humos, pero en general esos encarecen mucho la instalación y evitan, digamos, solo parcialmente la emisión de esos penachos. Cada vez la legislación es más exigente en partículas y por lo tanto tenemos que ir reduciendo ese contenido en partículas. Estas son de años atrás las situaciones que había en las extractoras de orujo, donde veis que se generan unos penachos, que es normal que haya un penacho porque hay agua que se está evaporando, pero la persistencia de ese penacho es problema de partículas que se tienen que eliminar. La otra opción que no genera esos penachos es la cogeneración, que es la combustión del gas natural. Ese gas natural se quema en una turbina que al quemarse, como aumenta mucho el volumen, pues hace girar la turbina y esa turbina con un alternador produce energía eléctrica. También hay otra opción que son motores. Esos motores se alimentan, son motores de explosión normales, como los de los coches, que generan un movimiento y ese movimiento se traslada al alternador que también produce energía eléctrica. ¿Cómo aprovechamos la cogeneración? En el tubo de escape, digamos, de la cogeneración se pone el secadero y entonces esos gases son los que sirven para calentar y evaporar el agua que tiene el orujo. Hay un régimen especial que llaman, que es una legislación que garantiza una rentabilidad en las cogeneraciones y que se hizo sobre el año 2000-2005, que luego se ha ido actualizando, prorrogando, pero que su última duración parece que va a ser hasta 2030. Por lo tanto, hay además cierta incertidumbre en la legislación actualmente y eso ha motivado que en el año 2022, con la subida de gas y los problemas que ha habido de la guerra de Ucrania, ha habido una parada de incluso 6 meses de las plantas de secado en cogeneración. Afortunadamente la cosecha, o no afortunadamente, pero la cosecha en ese momento era baja y no ha causado problemas a las almazaras porque las balsas se habían terminado al año siguiente. De las 50 extractoras que hay en España, solo 14 cuentan con cogeneración. Y no hay posibilidad de instalar nuevas cogeneraciones porque esa, digamos, ventana de oportunidad ya se cerró hace mucho tiempo y la Administración no va a conceder más estatutos de cogeneración para secar lodo de almazara. Esas 14 cogeneraciones hacen el 40% del volumen de orujo que hay que secar. Y la potencia instalada son 207 megavatios eléctricos que se están exportando a la red. En España hay que tener en cuenta que hay unas 2000 almazaras y hay solo 50 extractoras de orujo. Tenemos entonces unas circunstancias que son un poco especiales, es como una encrucijada donde ese subproducto que generan las almazaras está saliendo hacia un sistema de secado del orujo que o bien funciona con hornos que en este caso exigen una depuración de los humos porque tienen un contenido en partículas demasiado alto, o bien van a cogeneraciones que si bien no tienen partículas pero tienen una incertidumbre en la legislación y además tienen hasta el 2030 para terminar ese apoyo legislativo. Aquí es donde aparece Carboliva, que es un sistema nuevo que, utilizando un horno como si fuera el horno tradicional, en este caso es un horno de pirólisis que calienta la biomasa desde fuera. No hay contacto entre el fuego y la biomasa.
y al no haber una fuente de oxígeno, porque no entra aire dentro de ese circuito, la biomasa se carboniza y se disocia en un gas de síntesis y un carbón. Este es un horno de pirólisis que no se ve muy bien, pero tiene una cámara por fuera. Lo que es de color más claro es la cámara de combustión, o sea, viene el calor ya a calentar la parte interna del horno que está girando. Es como si fuera un secadero con un abrigo puesto. Vamos a hablar ahora del carbón, cómo se produce o cómo se ha producido siempre el carbón vegetal. Este dibujo es de una carbonera de las antiguas que había, donde se apila la leña, se cubre con maleza y se cubre luego con tierra para que no salga, no entre el oxígeno, no salga más que el aire por determinados sitios, y ahí se va haciendo una combustión incompleta de la madera hasta que se transforma en carbón vegetal. Las carboneras que hay actualmente en funcionamiento es algo más evolucionado, pero al final es el mismo sistema. Abajo veis un dibujo de una especie de habitación de hormigón con unas puertas que permiten apilar la madera, todo muy manual, apilar la madera dentro de esa habitación, y se le dejan unas ventanas donde se introduce fuego luego y se va quemando, pero cerrando esas ventanas de cuando en cuando para que se produzca una combustión incompleta y la leña que hay dentro se carbonice en lugar de quemarse. Carboliva es una buena solución porque soluciona un doble problema que tiene el sector del aceite de orujo: disponer de la energía térmica limpia y económica, y valorizar de forma sostenible el orujillo seco que produce la industria, que es un combustible que tiene determinados problemas. Mediante el horno de pirólisis en continuo se obtiene el biogás, un gas pobre pero que tiene la mitad del poder calorífico que el gas natural y que es muy aprovechable, y el carbón vegetal, del cual hablaremos ahora. Ventajas para el extractor, donde instalamos un horno de carboliva. Nosotros somos una empresa de servicios energéticos que estamos produciendo esa energía limpia y evitamos que tenga que hacer una inversión el extractor en un electrofiltro o en un sistema alternativo de depuración de los vaos de los secaderos. El coste de la energía térmica utilizando el sistema que propone Carboliva para el extractor es más favorable porque no tiene que mantener los hornos, que cada final de campaña tienen un coste de reparación importante, y que evita tener que poner un electrofiltro u otro sistema similar de depuración de gases que cuesta más que el propio secadero y que el horno, y tiene un coste de energía eléctrica importante y genera un lodo que es un problema también para el extractor. Con el sistema de Carboliva se cumple la normativa más exigente, que es la que se aplica a las cogeneraciones que secan lodos de almazara. Entonces el extractor está tranquilo de que ha puesto en manos de Carboliva el secado de su orujo y está seguro de que el contenido en partículas va a ser mínimo. El proceso es libre de emisiones, como digo, y el biocarbón es un combustible renovable, cosa que el gas natural no lo es, y que está generando emisiones de CO2, mientras que el biocarbón proviene de la biomasa, o sea, el orujillo proviene de la biomasa y es renovable, no tiene el CO2 que emite, es el que ha captado el olivo anteriormente. Y es un sistema perfectamente circular porque el orujillo está dentro de las extractoras de orujo y viene de la aceituna y sirve para secar el orujo, o sea que es un ejemplo de circularidad. Este es el carbón que producimos, hecho briquetas. Los usos del biocarbón son muy variables. Se puede sustituir a la antracita o al coque
pirolítico dentro de las acerías, es el uso que más está valorizando ahora el carbón vegetal. Se puede utilizar como biochar, que es lo que nos ocupa en este momento, que vamos a comentar ahora. Se puede utilizar para barbacoa, hay una importación cada año de 700.000 toneladas de carbón de terceros países, sobre todo África y Sudamérica, que podría haber riesgo de deforestación con esas importaciones. Pues en la Unión Europea hay una incipiente producción de biocarbón y es importante que podamos, con este sistema que pensamos que puede ser un desarrollo, que hagamos muchas plantas, porque estamos sustituyendo a los casi 100 hornos que hay tradicionales en las extractoras de orujo. Podemos generar un volumen importante de biocarbón interno que no tiene la huella de carbono que tiene el otro. El biochar se utiliza cada vez más en agricultura. La bibliografía que hay sobre biochar, solo hay que poner biochar en Google y se ve la cantidad de usos que tiene y cómo se está desarrollando en Centro Europa y en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo. Hay se utiliza para poner en el suelo y enriquecer de materia orgánica y de carbono el suelo, que la mayoría de los suelos son deficitarios. En España, sobre todo, somos muy deficitarios de carbono y necesitamos enriquecerlo. Aconsejamos entre 5 y 10 toneladas de biocarbón por hectárea, dependiendo del cultivo, y mezclándolo previamente con un compost para hacer que se cargue de microorganismos el carbón. Ahora vamos a hablar de eso más. Los beneficios que tiene, que mejora la capacidad de retención del agua. El biocarbón se carga de una cantidad de agua similar al peso suyo cuando se moja, y eso hace que se quede retenido. Y si, por ejemplo, el terreno es arenoso, pues los lixiviados de agua no sean tan importantes porque se está reteniendo en el biocarbón. También se retienen nutrientes y están más disponibles que si estamos poniéndolo encima, si lo ponemos dentro de la tierra, disponibilidad de las raíces. Se incrementa la actividad de los microorganismos, eso comentaremos ahora también, que son beneficiosos para las plantas y mejora el sistema inmunitario del cultivo. El resultado es una mejora de la productividad y salud de los cultivos y un uso más eficiente del agua y de los fertilizantes. Activa las defensas naturales de las plantas, mejorando el sistema inmunológico, y tenemos plantas y árboles más sanos. También incrementa la cantidad de carbono estable presente en tu suelo, lo que fomentará tu fertilidad y salud natural. Otro aspecto positivo a tener en cuenta es la estabilidad del biochar en el suelo. Si bien es difícil predecir cuál será su comportamiento a largo plazo, los experimentos que lo han analizado en condiciones de laboratorio indican que puede perdurar entre cientos y miles de años, ya que solo una pequeña fracción se degrada en un tiempo largo que se ha podido analizar. Esta cualidad que estamos comentando de permanencia en el suelo de ese biocarbón ha hecho que se considere por la IPCC, el organismo que está vigilando el calentamiento global y la necesidad de abatir carbono, que sea una de las 6 tecnologías de emisiones negativas que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. Es una herramienta muy eficaz para secuestrar grandes cantidades de carbono y evitar que éste vuelva a la atmósfera en forma de CO2. Por cada kilo de biochar se secuestran 3 kilos aproximadamente de CO2. O sea que es importante, cuando nosotros lo utilizamos en la tierra, estamos también secuestrando carbono. Eso ahora mismo no está monetizado, pero en el futuro o en un futuro próximo la Unión Europea va a hacer una normativa para que el biocarbón que se utilice para fertilidad de la tierra se pueda certificar como captura de carbono y que haya una recompensa económica
al proveedor o al agricultor que lo está haciendo, o a quien haga el biochar, ya se verá, pero en principio hay seguridad de que va a ser calificado como uno de los métodos de abatimiento de carbono. En esta vista hay distintas explicaciones de cómo se puede utilizar el biochar. Si es con un sistema manual, pues sería haciendo como radio de una rueda de la bicicleta y el eje sería el tronco del árbol y el final sería donde termina de caer la hoja alrededor del olivo en forma radial, pues se hacen se excavan unos radiales, unos surcos y se rellenan de biochar y luego se cubren con tierra. También se pueden hacer una especie de botellas con biochar que se hacen en un agujero y se meten dentro de la tierra y ahí si se tiene que añadir un abono o se tiene que añadir agua, si se añade sobre eso, ese agua durará más tiempo y ese abono durará más tiempo porque está siendo retenido por el biochar, por ese cartucho de biochar que hemos introducido. Es conveniente el biochar cargarlo de microorganismos. Para esto lo ideal es ponerlo en el compost previamente y así se inocula y se prepara para cuando esté en la tierra. También se puede extender a lo largo de la calle a todo su ancho o bien echarlo en una hilera como veremos luego al final en un vídeo. Esto sería a todo el ancho de la calle. Es muy habitual en Alemania, sobre todo, la cantidad de enriquecimiento de carbono que se hace en la tierra con el biochar. Esto es una imagen de allí. El biochar es un hábitat óptimo para los microorganismos deseables, que son los aeróbicos. Eso es importante y queremos insistir sobre eso. También el contenido en humus y la fertilidad del suelo aumentan rápidamente y los cultivos se vuelven más resistentes a las enfermedades y a las plagas, porque esos hongos y esa microbiota que se refugia dentro del biocarbón es motivo de defensa para cuando hay una enfermedad. Estas son imágenes de ultramicroscopio del biochar, donde se ve que es como si pusiéramos ahí un hotel para que los microorganismos beneficiosos se refugien y estén ahí esperando. Cuando hay condiciones desfavorables se esconden, pero luego cuando mejoran, pues entonces salen y colonizan de nuevo la tierra y están haciendo que se defienda mejor el árbol de la sequía y de la falta de alimentación. Sugerencias para utilizar el biochar. Nosotros no tenemos mucha experiencia en esto, pero los que nos dicen o la bibliografía nos aconsejan incorporarlo en el compost para que se cargue de vida, dejarlo activar durante 15 o 20 días, incorporarlo a la tierra con un aporcado posterior, es decir, cubriéndolo, si es posible. También, si es posible, enriquecer con la microbiota del suelo. Si hay cultivo de esos microorganismos, poderlo inocular y que el biochar esté enriquecido. Situarlo cerca de la línea de árboles, emplear de 5 a 10 toneladas por hectárea, procurando enterrarlo y procurar que sea antes de un periodo de lluvias. Con esto terminamos, muchas gracias. La presentación estará disponible en unos días y esperamos que haya servido de algo nuestra presentación y nos tiene a su disposición para comprar biocarbón si necesitan. Lo vendemos en sacas de 1000 kilos o en camiones completos. Muchas gracias.